Octubre del año 2020. Un portón blindado se abre en Valdelagua, uno de los residenciales más selectos y silenciosos al norte de Madrid. Afuera, España continúa hablando de capitales extranjeros, visas doradas y colonias de lujo. Adentro, un antiguo mandatario mexicano ingresa a una vivienda de 2.500 metros cuadrados, rodeada de vigilancia, jardines y discreción absoluta. Se llama Enrique Peña Nieto. El hombre que alguna vez juró mover a México, hoy parece desplazarse únicamente entre sombras. Durante años se habló de una Casa Blanca valuada en $7 millones vinculada a Odebrecht, de OHL, de contratos sobrevaluados, de empresarios con protección política, de una red Weinberg tasada en $465 millones y de expedientes filtrados en Israel, donde figura una acusación de $25 millones relacionada con el caso Pegasus. Se abrieron carpetas, se revelaron identidades, se anunciaron pesquisas, se pronunciaron discursos en contra de la corrupción. Pero el hombre que habitó Los Pinos no acabó frente a un juzgado. Acabó en Madrid. Hoy, tras dejar el poder, todavía desconocemos la verdad completa. ¿Quién le facilitó abandonar México sin cargar con el peso total de sus expedientes? ¿Por qué las causas más grandes de su sexenio parecieron frenarse justo antes de rozarlo directamente? ¿Qué ocurrió en realidad con Mónica Pretelini, con Maritza Díaz, con Diego Alejandro y con esa familia que se exhibió como postal impecable? ¿Y de qué manera el político que encarnaba el retorno triunfal del PRI terminó habitando una jaula dorada al otro extremo del océano? Antes de continuar, si te interesan estas historias de poder, dinero y secretos, suscríbete al canal Artistas al Descubierto para no perderte los próximos episodios. En este video conocerás la profecía de Atlacomulco, la sombra de Arturo Montiel, los documentos y señalamientos alrededor de Casa Blanca, Odebrecht, OHL, Pegasus y Weinberg, las heridas familiares que jamás entraron en la fotografía oficial y el presunto pacto de impunidad que aún persigue su nombre. Esta es la historia que expone cómo una trayectoria edificada con televisión, poder y apellido terminó convertida en destierro, sospecha y silencio. Pero antes de comprender la jaula dorada de Madrid, hace falta volver al origen, cuando Enrique Peña Nieto todavía confiaba en que el poder podría rescatarlo de su propio destino. Todo empezó en un sitio que luce diminuto en el mapa, pero descomunal en la historia oculta del poder mexicano. Atlacomulco, Estado de México. Un municipio de avenidas tranquilas, fachadas antiguas, apellidos que se repiten y familias que se conocen desde generaciones atrás, además de una idea que nació como leyenda, pero acabó funcionando como destino político. 1940, guarda esa fecha en la memoria. México todavía reconstruía sus instituciones tras décadas de revolución, alianzas, traiciones y caudillos. En ese contexto, según el viejo relato que ha circulado durante años sobre el poder mexiquense, una mujer de nombre Francisca Castro Montiel congregó a los hombres más influyentes de Atlacomulco y pronunció una frase que a muchos les sonó a superstición, pero que a otros se les volvió mandato. De ahí surgirían 6 gobernadores, y de ese grupo, algún día, emergería un presidente de la República. Reflexiona un instante. Una frase dicha en un pueblo, un vaticinio, un puñado de hombres ambiciosos escuchando que su territorio no estaba destinado a obedecer, sino a gobernar. Eso no genera solo una anécdota, genera un padecimiento. Porque cuando una familia, un bloque político o una generación entera se convence de que el poder les corresponde por derecho natural, todo lo demás pasa a segundo plano. La legalidad, la ética, la gente, hasta la propia familia. De ahí nació la sombra del grupo Atlacomulco, no como una organización con puerta oficial y placa a la entrada, sino como una red, una manera de entender la política, una maquinaria de lealtades, favores, silencios y ascensos calculados. Nombres como Isidro Fabela, Carlos Hank González, Arturo Montiel y otras figuras del viejo priismo mexiquense fueron trazando ese mapa invisible donde el poder no se solicitaba, se heredaba, se resguardaba, se cobraba. En medio de esa tradición, surgió Enrique Peña Nieto. No nació como rebelde, no apareció como intruso, no llegó para quebrar el sistema. Llegó como su producto más acabado, joven, disciplinado, fotogénico, entrenado para sonreír ante las cámaras y callar donde convenía callar. Tenía el semblante de una generación nueva, pero pisaba sobre los huesos de una estructura vieja. Esa fue la primera gran falsedad de su imagen pública. Lo presentaron como modernidad, pero detrás del traje impecable, del peinado perfecto, de esa sonrisa fabricada para la pantalla, arrastraba una herencia mucho más turbia. Su gran mentor político fue Arturo Montiel Rojas,
gobernador del Estado de México entre 1999 y 2005. Montiel no era simplemente un pariente con poder. Era la escuela, el manual, la prueba viviente de cómo funcionaba ese territorio donde política y negocios podían fusionarse hasta volverse indistinguibles. Durante años, su nombre estuvo rodeado de señalamientos por enriquecimiento inexplicable, propiedades, cuentas, acusaciones y sospechas que jamás dejaron de perseguirlo. Pero en el viejo sistema mexicano, una acusación no siempre destruía a un hombre. A veces lo fortalecía, a veces demostraba que contaba con respaldo. Y Peña Nieto aprendió observando. Aprendió que el poder no se sostiene solo con votos, sino con acuerdos. Aprendió que la imagen puede pesar más que la verdad. Aprendió que un expediente puede dormir años si las manos indicadas deciden cerrar el cajón. Aprendió que un apellido puede abrir puertas que para el resto de los mexicanos permanecen cerradas toda la vida. Cuando llegó a la gubernatura del Estado de México, Peña Nieto ya no era solo el muchacho prometedor de Atlacomulco. Era el heredero de una maquinaria, un político moldeado para cumplir aquella vieja profecía. En los actos públicos, se mostraba como el rostro renovado del PRI, el hombre capaz de devolverle brillo a un partido golpeado por la derrota presidencial del año 2000. Las cámaras lo idolatraban. Las revistas lo mostraban como si fuera una estrella. Su vida comenzó a parecer más una producción televisiva que una carrera política. Aquí conviene retener esta idea. La jaula dorada no arranca cuando un hombre cae. Arranca cuando cree que nació para estar arriba. Porque mientras México observaba a un político joven, elegante y sonriente, en su interior crecía otra cosa. La necesidad de no fracasar, la obsesión por cumplir el destino de Atlacomulco, la presión de ser el escogido, el hombre llamado a llevar a ese grupo hasta la cúspide que durante décadas había imaginado. Y cuando alguien vive convencido de que la historia lo eligió, empieza a justificarlo absolutamente todo. El 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto llegó finalmente a la presidencia de México. El sueño se había cumplido. Atlacomulco entraba a Los Pinos. La profecía, al menos en apariencia, se cerraba entre aplausos, bandas militares, cámaras, discursos y un país entero observando. Pero lo que parecía una coronación era en realidad el arranque de la fractura, porque ese hombre que ascendía al poder con una esposa de telenovela, hijos sonrientes y todo un partido detrás, ya cargaba grietas bajo el traje. Grietas familiares, grietas morales, grietas que pronto se abrirían de una manera que ni la televisión, ni los acuerdos, ni el apellido podrían ocultar para siempre. El primer secreto no surgió en una cuenta bancaria ni en una constructora, tampoco en una mansión madrileña. Surgió en un hogar familiar, una noche de enero, cuando el poder todavía tenía cara de esposo, de padre, de gobernador joven, de hombre destinado a la presidencia. 11 de enero de 2007, Estado de México. Enrique Peña Nieto era gobernador. Contaba apenas 40 años y su carrera avanzaba como si alguien hubiera trazado el camino con regla y compás. Atlacomulco ya lo veía como el elegido. El PRI encontraba en él una posibilidad de regreso. Las cámaras lo perseguían, los empresarios lo buscaban, los operadores políticos comenzaban a repetir su nombre como si fuera inevitable. Y entonces, de repente, su esposa falleció. Mónica Pretelini Saldívar. Retén ese nombre en tu memoria, porque antes de Angélica Rivera, antes de La Gaviota, antes de la Casa Blanca, antes de Madrid, estuvo Mónica, la esposa reservada, la madre de sus 3 hijos, la mujer que había estado a su lado antes de que el país entero comenzara a mirar a Peña Nieto como aspirante presidencial. La versión oficial fue fría, técnica, casi clínica. Según el informe médico que el propio Peña Nieto expuso años más tarde en una entrevista con Jorge Ramos, Mónica sufrió una crisis convulsiva, luego un paro cardiorrespiratorio, después falta de oxígeno cerebral y finalmente muerte cerebral. Palabras extensas, palabras aseadas. Palabras que aparentan explicar algo, pero que no siempre tranquilizan a un país que ya había aprendido a desconfiar del poder. Él afirmó que no hubo drogas, afirmó que no hubo veneno, afirmó que no había nada oculto. Legalmente, esa quedó como la versión definitiva. Pero alrededor de esa muerte comenzaron a brotar interrogantes como humedad en una pared sellada. ¿Por qué todo sucedió tan velozmente? ¿Por qué existió tanto control sobre la información? ¿Por qué el relato se sintió, para muchos, demasiado cerrado, demasiado resguardado, demasiado conveniente para un hombre que ya caminaba hacia una ambición mayor? Nadie puede afirmar lo que jamás fue probado. Eso hay que decirlo con total claridad. Pero también hay que agregar algo más. En México,
Cuando una muerte ocurre cerca del poder, el silencio nunca luce inocente. Según relató Peña Nieto, regresó a casa y halló a Mónica en estado crítico. Imagina la escena: la vivienda cerrada, los pasillos en calma, un hombre que horas antes era gobernador y que de golpe se presenta ante las cámaras como viudo, 3 hijos sin madre, una carrera política que no se detiene, porque en ese mundo la tragedia puede doler, pero el calendario no perdona. La jaula dorada ya comenzaba a tomar forma, no con barrotes visibles, sino con decisiones, con silencios, con aquello que se guarda porque decirlo destruiría la imagen. Y Peña Nieto necesitaba una imagen impecable. Requería ser el hombre joven, fuerte, elegante, familiar, confiable. El viudo que sufría, sí, pero también el político que seguía avanzando. El heredero de Atlacomulco no podía permitirse lucir quebrado. Pero Mónica no era la única grieta dentro de esa casa. Existía otra historia, más incómoda, más viva. Una historia que no encajaba en las fotografías oficiales ni en los discursos de campaña. Durante su matrimonio, Peña Nieto sostuvo un vínculo con Maritza Díaz Hernández. De esa relación nació Diego Alejandro, un hijo fuera del matrimonio, un niño, carne de su carne, sangre de su sangre, pero también una verdad riesgosa para el retrato que estaban construyendo. Porque años más tarde, cuando Peña Nieto ya iba camino a Los Pinos y el país presenciaba en televisión su romance con Angélica Rivera, Diego no era una bendición pública, era un conflicto de imagen, era la parte de la historia que no armonizaba con la telenovela. Y aquí llega un detalle que conviene retener. En agosto de 2012, apenas semanas después de ganar la elección presidencial, cuando cualquier otro hombre estaría asegurando el futuro de su familia con orgullo, Peña Nieto terminó en disputa legal con Maritza por la manutención de Diego. Según reportes de la época, buscó reducir el pago, argumentando que como presidente ganaría menos que antes. Léelo de nuevo. Un hombre que acababa de conquistar la presidencia de México, rodeado de poder, escoltas, operadores, empresarios, reflectores y abogados, discutiendo ante un tribunal cuánto debía entregarle a su propio hijo. No era solo dinero. Era un mensaje. Únete a Artistas al Descubierto suscribiéndote ahora, porque lo que viene revela cifras y secretos todavía más impactantes. Maritza terminó exponiéndose públicamente para exigir justicia. Habló en videos, denunció abandono, dijo que sentía miedo, dijo que los abogados no querían tocar el caso. Mientras tanto, la maquinaria presidencial seguía avanzando como si nada. Los discursos continuaban, las cámaras seguían grabando. La nueva familia oficial se acomodaba frente al país, pero el niño seguía ahí. Ese es el problema de los secretos. Se pueden esconder de la prensa, se pueden desplazar fuera del encuadre, se pueden tapar con bodas, vestidos, campañas y portadas de revista, pero no se esfuman, respiran, crecen, esperan. Mónica murió. Maritza habló. Diego quedó marcado por un apellido que abría todas las puertas menos la más importante, la de su propio padre. Así, antes de que llegaran los millones, antes de Pegasus, antes de Madrid, antes del presunto pacto de impunidad, la tragedia ya estaba sembrada en el hogar, no en los tribunales, no en los bancos, en la familia. Porque el hombre que pretendía gobernar México ya demostraba algo terrible, que podía construir una imagen perfecta para millones de desconocidos mientras dejaba heridas abiertas en quienes llevaban su sangre. Tras la muerte de Mónica, después de Maritza, luego de Diego Alejandro, Peña Nieto todavía necesitaba algo para llegar intacto a Los Pinos, una familia perfecta. No una familia real, con heridas, ausencias, conflictos y silencios, sino una familia de fotografía, una familia para las cámaras, una familia que pudiera venderse al país como prueba de estabilidad. Y entonces apareció Angélica Rivera, la gaviota, la actriz de telenovelas, el rostro que millones de mexicanos ya reconocían antes de escuchar un solo discurso de Peña Nieto. En pantalla ella había representado romance, sacrificio, lágrimas, belleza popular. En la política se transformó en algo mucho más funcional. Se convirtió en puente, en decorado, en el vestido blanco capaz de cubrir las grietas de un hombre que arrastraba a una esposa fallecida, una expareja exigiendo justicia y un hijo fuera del encuadre oficial. Piénsalo, un político salido de Atlacomulco, entrenado por el viejo PRI, necesitaba lucir renovado, y una actriz nacida para la televisión podía ofrecerle justo eso: emoción, cercanía, fantasía. El país no solo observaba a un candidato, contemplaba una historia de amor empaquetada como telenovela nacional. Él, el viudo joven que volvía a sonreír.
Ella, la estrella que lo acompañaba como si la política pudiera transformarse en final feliz. Pero las familias fabricadas para ganar elecciones rara vez protegen a los hijos. Los exponen. Paulina, Alejandro y Nicole, los hijos de Peña Nieto con Mónica Pretelini, crecieron bajo una luz imposible. Tenían apellido, privilegios, escoltas, escuelas, viajes, acceso a un mundo que la mayoría de los mexicanos solo contemplaba desde afuera. Pero también tenían una madre ausente para siempre, un padre absorbido por la ambición y una nueva familia colocada frente al país, como si el pasado hubiera quedado resuelto por decreto. La jaula dorada también puede ser una casa repleta de lujos donde nadie pregunta cómo estás. Entonces llegó el primer golpe público. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Peña Nieto, ya convertido en figura nacional, recibió una pregunta sencilla, casi ingenua. ¿Cuáles eran los libros que habían marcado su vida? Lo que debía ser una respuesta cultural terminó convertido en humillación nacional. Titubeó, se confundió, no logró mencionar con claridad 3 títulos. El país se burló, las redes se incendiaron. El hombre presentado como rostro moderno del poder apareció de pronto vacío, desarmado, incapaz de sostener una escena sin guión. Pero lo peor vino después. Paulina Peña, su hija, reaccionó en redes compartiendo un mensaje que insultaba a quienes criticaban a su padre. La palabra que quedó grabada fue prole. Una sola palabra, seca, clasista, brutal. Y esa palabra causó más daño que muchas entrevistas, porque no parecía solamente el enojo de una hija defendiendo a su padre, parecía una radiografía del hogar. Parecía revelar cómo se hablaba del pueblo cuando las cámaras se apagaban. Los de arriba y los de abajo, los elegidos y los resentidos, los que mandan y los que observan desde afuera. Un tuit, una palabra, una grieta abierta. ¿Fue una torpeza juvenil? Sí, pudo haberlo sido, pero también fue algo más. El eco de una crianza política donde el poder no enseña humildad, enseña distancia, donde los hijos aprenden que el apellido pesa más que la calle, donde la crítica del pueblo no se escucha como reclamo, sino como insolencia. Mientras los hijos de Peña Nieto cargaban esa sombra, las hijas de Angélica Rivera también fueron arrastradas al centro del huracán. Sofía Castro, en particular, quedó marcada por ser la hijastra del presidente. Años después, hablaría del peso de esa exposición, de ataques, agresiones, burlas, heridas que no nacieron de sus propias decisiones, sino de una familia convertida en espectáculo político. Eso es lo que nadie mide cuando una campaña utiliza rostros jóvenes como adorno. Los adultos negocian poder, los hijos pagan las consecuencias. La imagen familiar que lucía tan perfecta comenzó a resquebrajarse con cada escándalo. Casa Blanca. La gaviota explicando una mansión millonaria con una voz cuidadosamente ensayada. Peña Nieto pidiendo disculpas en 2016 por la indignación provocada, no por la estructura completa del conflicto. Los hijos observando desde algún rincón cómo la casa que debía protegerlos se transformaba en símbolo nacional de privilegio. Aquí llega la escena que resume todo. Septiembre de 2022. Paulina Peña se casa con Fernando Tena. Una boda. Un instante que en cualquier familia debería cerrar heridas, reunir abrazos, devolver al padre al centro de la vida de su hija. Pero Enrique Peña Nieto no aparece. El hombre que llegó a tener al ejército, al Estado Mayor, al PRI, a empresarios y gobernadores a su alrededor, no está presente en el día más importante de su hija mayor. No estaba muerto, no estaba olvidado, estaba en España. Madrid ya lo rodeaba como una jaula dorada. Las investigaciones, los señalamientos y el temor al costo público de aparecer lo mantenían lejos. Así, el mismo hombre que durante años usó a su familia como prueba de estabilidad, terminó ausente cuando su familia necesitaba algo más simple que dinero: presencia. Ese fue el verdadero legado abandonado. No solo un hijo fuera del retrato, no solo una hija expuesta al clasismo de una palabra, no solo una hijastra golpeada por el odio público. Fue una generación entera usada como escenografía de poder y luego dejada sola frente a los escombros. Porque Peña Nieto pudo heredarles apellido, pudo heredarles acceso, pudo heredarles lujos, pero no pudo heredarles paz. El dinero llegó después. Primero fue la imagen, primero fue la familia perfecta, primero fue la sonrisa de televisión, primero fue la gaviota, los hijos, los pinos, los discursos, las manos alzadas, los aplausos, la promesa de que México por fin se movería. Pero detrás de esa escenografía crecía otra historia en silencio. Una historia de contratos, constructoras, bancos, intermediarios,
nombres extranjeros y montos tan enormes que dejan de parecer dinero y comienzan a parecer saqueo. Guarda esta cifra en la memoria: $7 millones. Ese fue, según los reportes que marcaron el escándalo, el valor aproximado de la Casa Blanca, aquella mansión en Lomas de Chapultepec que terminó destrozando la imagen de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. No era solo una casa, era mármol, lujo, diseño, privilegio, una propiedad ligada al Grupo IGA, empresa vinculada a contratos públicos durante su trayectoria política. Y cuando el país vio esa mansión, comprendió algo que ninguna disculpa pudo borrar. Mientras millones de mexicanos vivían contando monedas, la familia presidencial habitaba una historia que olía a conflicto de interés. Peña Nieto pidió perdón en 2016, pero no lo hizo como quien confiesa una culpa profunda. Pidió perdón por la indignación causada. Esa diferencia importa, porque una cosa es arrepentirse del daño y otra muy distinta es lamentar que el daño haya sido descubierto. Pero la Casa Blanca era apenas una puerta. Detrás venía Odebrecht, el nombre que sacudió a América Latina. Brasil, sobornos, campañas políticas, petróleo, contratos, maletines, transferencias, ejecutivos declarando ante fiscales. Según investigaciones y testimonios vinculados al caso, más de $4 millones habrían sido canalizados hacia la campaña presidencial de 2012 a través de Emilio Lozoya, quien después dirigiría Pemex. Aquí la historia se oscurece aún más, porque ese dinero no era solo dinero, era una llave para abrir el gobierno, para comprar cercanía, para asegurar contratos, para convertir una elección en inversión. Y si Odebrecht era el olor del petróleo, OHL era el sonido del asfalto. Circuito exterior mexiquense, autopistas, concesiones, ajustes, obras que crecían en costo como si el dinero público no tuviera fondo. En los expedientes y reportes aparece una cifra brutal: 24.921 millones de pesos ligados a etapas de ese proyecto. Números que para una familia común resultan imposibles de imaginar, números que en manos del poder pueden desvanecerse entre hojas membretadas, anexos técnicos y firmas que nadie revisa. Pero aquí viene la parte que debes guardar para más adelante. OHL no era una empresa cualquiera en esta historia, era española. Y años después, cuando Peña Nieto terminara refugiado en Madrid, esa conexión entre México, España, constructoras y poder dejaría de parecer coincidencia y empezaría a parecer ruta. La jaula dorada no se construye de un día para otro, se paga con años de favores. Luego apareció Pegasus, y este nombre transforma el tono de todo, porque ya no hablamos solo de casas, carreteras o campañas. Hablamos de vigilancia, de teléfonos intervenidos, de periodistas, activistas, políticos y ciudadanos que, según diversas investigaciones, pudieron ser espiados con una herramienta creada para perseguir criminales, pero utilizada como arma de poder. Según documentos revelados en Israel, empresarios vinculados a la venta de ese software habrían hablado de una inversión de $25 millones dirigida al llamado hombre grande, una expresión que los reportes han relacionado con Peña Nieto. Cuidado con esto. No hay que convertir una acusación en sentencia, pero tampoco se puede ignorar el peso de $25 millones. No para construir una escuela, no para equipar un hospital, no para localizar desaparecidos, presuntamente para abrir la puerta de un sistema capaz de mirar dentro de la vida privada de un país entero. Y todavía faltaba la red Weinberg, Samuel Weinberg, Alexis Weinberg, Nathan Wansier, contratos de seguridad, dependencias públicas, el OADPERS, el CISEN, la Policía Federal. Según los informes, contratos por $465 millones y más de 100 millones presuntamente lavados a través de 35 bancos, 17 en México y 18 en el extranjero. 35 bancos, repite eso despacio, 35 puertas para esconder una sola sombra. Ahí es donde la historia deja de ser un escándalo aislado y se transforma en sistema. Casa Blanca no fue una excepción. Odebrecht no fue un accidente. OHL no fue simplemente una obra cara. Pegasus no fue solo tecnología. Weinberg no fue solo seguridad. Todo parecía formar parte de una misma lógica. El poder como negocio, el Estado como caja registradora, la ley como decorado. Y al final, todo ese dinero no compró paz. Compró abogados, compró silencios, compró distancia, compró vuelos, compró una vida lejos de México, pero no compró honor. Porque cuando una fortuna nace rodeada de sospechas, cada casa se vuelve escondite, cada contrato se vuelve cicatriz,
Y cada cuenta bancaria se convierte en una pregunta. Y esa pregunta, tarde o temprano, iba a conducir al pacto. Aquí surge la pregunta que nadie ha logrado enterrar. ¿Cómo un expresidente rodeado de expedientes, contratos, mansiones, presuntos sobornos, espionaje y millones bajo sospecha pudo salir de Los Pinos, distanciarse de México y comenzar una vida cómoda en Europa sin pasar una sola noche frente a un juez? La respuesta, según varias versiones periodísticas, lleva un nombre que en México pesa como una lápida: Pacto de Impunidad. No lo imagines como una firma sobre una mesa, no lo imagines como dos hombres estrechándose la mano frente a testigos. Los acuerdos más peligrosos no siempre se redactan, a veces se construyen con silencios, con llamadas que no aparecen, con investigaciones que avanzan despacio, con candidatos abandonados en el instante preciso, con fiscales que miran hacia otro lado hasta que el clima político cambia. 2018, retén ese año. El PRI se estaba derrumbando tras la Casa Blanca, Odebrecht, Ayotzinapa, OHL, la violencia y el desgaste de un país agotado. José Antonio Meade caminaba como candidato de un partido que ya olía a derrota. Peña Nieto lo sabía, todos lo sabían. El viejo monstruo priista que había gobernado México durante décadas ya no podía sostener su propio peso, y frente a él estaba Andrés Manuel López Obrador, el hombre que durante años denunció la corrupción del régimen, el adversario histórico, el político que había prometido separar el poder del dinero. Pero en política, las enemistades públicas a veces esconden entendimientos privados. Según análisis de Raimundo Riva Palacio y otras versiones citadas en la prensa, Peña Nieto habría tomado una decisión fría: no usar toda la fuerza del Estado para frenar a López Obrador, no salvar realmente a Meade, no pelear hasta el final por el partido que lo había construido. A cambio, según esa hipótesis, recibiría algo más valioso que una victoria electoral: tranquilidad. Piensa en eso: un presidente saliente entregando el tablero, un candidato oficial quedándose sin músculo, un adversario llegando al poder con mayoría histórica, y en medio de todo, un hombre que necesitaba una salida limpia. No gloria, no continuidad, salida. La jaula dorada empezaba a tener llave. Durante los primeros años del nuevo gobierno, esa sospecha creció, porque Peña Nieto no cayó. No hubo imagen de arresto, no hubo ingreso a prisión, no hubo escena de fiscalía capaz de cerrar simbólicamente el ciclo. Otros nombres sí fueron perseguidos. Emilio Lozoya fue detenido, Rosario Robles cayó, exfuncionarios fueron exhibidos, pero el expresidente permaneció lejos, cada vez más lejos, como si una línea invisible lo separara del fuego. La explicación oficial siempre podía ser otra: que las investigaciones toman tiempo, que no bastan los rumores, que se necesitan pruebas. Y eso es cierto. En un Estado de derecho, una acusación no basta. Pero también es cierto que en México, la justicia muchas veces no avanza por falta de pruebas, sino por exceso de conveniencia. Y aquí aparece otro nombre: Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del gobierno de López Obrador. Un hombre que conocía los pasillos, las tensiones, las negociaciones, las zonas oscuras del poder. Su libro Ni venganza ni perdón reabrió preguntas incómodas sobre cómo se administran los enemigos en México. Porque esa frase, ni venganza ni perdón, suena noble en público, pero en la oscuridad también puede significar otra cosa: ni cárcel ni absolución, solo espera. Pero los pactos se rompen cuando alguien comienza a hablar, y eso, según los reportes, empezó a cambiar entre 2024 y 2025. El caso Weinberg comenzó a moverse con otra fuerza. Samuel Weinberg, Alexis Weinberg y Nathan Wansier, nombres ligados a contratos de seguridad, aparecieron en el centro de una red de millones. Se habló de $465 millones en contratos y de más de 100 millones presuntamente lavados en 35 bancos. 35, no una cuenta perdida, no un error administrativo, una arquitectura. Después vino Pegasus desde Israel. El documento, la acusación, los $25 millones presuntamente dirigidos al hombre grande. Y de pronto la historia que parecía mexicana se volvió internacional. Ya no era solo una disputa entre partidos. Ya no era solo una nota incómoda, era un expediente con ecos fuera del país. Ahí es cuando la jaula dorada deja de parecer refugio y comienza a parecer sala de espera. Porque si el pacto existió, ya no dependía solo de la voluntad de quienes lo habrían construido. Dependía de testigos, de documentos, de filtraciones, de empresarios buscando salvarse, de fiscales presionados, de un país que no olvida, aunque se canse.
Peña Nieto pudo haber salido de México sin esposas, pudo haber cruzado el océano, pudo haber cambiado los pinos por Madrid. Pero nadie huye realmente cuando lleva los expedientes dentro del equipaje. Y por eso el siguiente escenario no está en Palacio Nacional, no está en Toluca, no está en Atlacomulco. Está a miles de kilómetros, detrás de una puerta vigilada en una zona exclusiva de España, donde el silencio también tiene precio. Ahí empieza el exilio dorado. Madrid no lo recibió como fugitivo, lo recibió como reciben las ciudades viejas a los hombres que llegan con dinero, secretos y miedo, sin preguntas en voz alta, sin escándalo en la puerta, sin cámaras oficiales, solo papeles, firmas, propiedades y una palabra elegante para disfrazar una huida: residencia. Octubre de 2020. Retén esa fecha. Mientras en México todavía se hablaba de Casa Blanca, Odebrecht, OHL, Pegasus y de los expedientes que parecían dormir en cajones demasiado cómodos, Enrique Peña Nieto encontró una puerta abierta en España. No una puerta política, una puerta inmobiliaria, la llamada visa dorada. El mecanismo era simple y brutal: invertir más de 500.000 euros en bienes raíces y recibir el derecho a residir legalmente en Europa. $500.000 de euros, para millones de mexicanos, una cifra imposible. Para un expresidente rodeado de señalamientos, apenas una llave. Peña Nieto adquirió un inmueble comercial de 105 metros cuadrados en Chamberí, una zona céntrica de Madrid. Lo pagó sin hipoteca, según los reportes, limpio en apariencia, frío en los papeles, perfecto para un expediente migratorio. Pero aquí viene el detalle que debes guardar. Chamberí no era su verdadero refugio. Chamberí era la puerta, el boleto, la coartada legal, el lugar que le otorgaba permiso para quedarse. La vida real estaba más lejos, al norte de Madrid, donde el ruido de la ciudad se apaga y el dinero empieza a hablar en voz baja. Valdelagua, San Agustín de Guadalix. Una urbanización cerrada, vigilada, exclusiva, a unos 30 kilómetros de la capital. Calles limpias, portones, seguridad privada, jardines impecables, casas diseñadas no solo para vivir, sino para desaparecer con comodidad. Ahí, según informes periodísticos, Peña Nieto habría ocupado una residencia de 2.500 metros cuadrados, 2 plantas, sótano, terreno amplio, silencio caro. La jaula dorada ya no era metáfora, tenía dirección. Lo más inquietante no era solo el lujo, era el nombre que no aparecía. La propiedad no figuraba a nombre de Peña Nieto, sino de una empresa española vinculada al sector de construcción y consultoría, con relaciones de negocios en México y Chile. Otra vez el mismo patrón: casas que no parecen casas, empresas que protegen más que paredes, propiedades que funcionan como máscaras. En México fue la Casa Blanca, en Madrid otra puerta cerrada con dueño ajeno, y mientras tanto, él intentaba volverse invisible. Golf, restaurantes discretos, reuniones privadas, vida social medida al milímetro. Ya no era el hombre que llenaba pantallas, el candidato de sonrisa perfecta, el presidente con esposa de telenovela. Era un expresidente que caminaba por Europa con el pasado siguiéndolo como sombra. Y esa sombra también alcanzó su vida íntima. Tras el divorcio con Angélica Rivera en 2019, apareció Tania Ruiz, modelo joven, rubia, luminosa, convertida durante un tiempo en la nueva imagen de su supuesto renacimiento personal. Pero ni siquiera el romance pudo quitarle el olor a fuga. En Nueva York los captaron disfrazados en un restaurante, pelucas, gorras, ropa absurda, un expresidente de México intentando esconderse como si la fama fuera una enfermedad contagiosa. Piensa en esa imagen. El hombre que alguna vez tuvo escoltas, aviones, ministros, gobernadores y cámaras obedientes, escondido bajo una peluca para cenar sin ser reconocido. Eso no es libertad, eso es miedo con dinero. En 2023, Tania Ruiz confirmó el final de la relación. Dijo que los proyectos de vida habían cambiado. Una frase suave para una ruptura que parecía inevitable. Porque vivir junto a un hombre perseguido por expedientes, sospechas y memoria pública no es vivir una historia de amor. Es vivir dentro de una alarma permanente. Hoy Peña Nieto sigue asociado a Madrid, a Valdelagua, al golf, a la discreción, a los rumores de nuevas compañías, a una vida cómoda y vigilada por su propia historia. No está en una celda, no está esposado, no está frente a un tribunal, pero tampoco está libre como él quisiera, porque hay prisiones que no necesitan barrotes. La suya tiene jardines, visa dorada, portones privados y silencio europeo. Pero cada mañana, cuando esa puerta se cierra tras él, México sigue del otro lado.
Y México no olvida. Al final no queda la fotografía oficial, no queda la banda presidencial, no queda el aplauso de los gobernadores, no queda la telenovela de Familia Perfecta. Queda una imagen mucho más silenciosa. Un hombre caminando en Madrid, lejos del país que gobernó, rodeado de comodidad, pero perseguido por una pregunta que no necesita juez para existir. ¿Qué hizo con todo ese poder? Piensa en las cifras una última vez. 465 millones de dólares en contratos ligados a la red Weinberg, 25 millones de dólares mencionados en documentos del caso Pegasus, una mansión de 7 millones de dólares convertida en símbolo nacional de descaro, más de 4 millones de dólares alrededor de Odebrecht, 24.921 millones de pesos en la sombra de OHL y el circuito exterior mexiquense. Cifras enormes, cifras que marean, cifras que parecen pertenecer a bancos, gobiernos, auditorías, expedientes. Pero esta historia jamás fue solo de dinero. Fue de una esposa muerta demasiado pronto, Mónica Pretelini, convertida en misterio público y herida privada. Fue de Maritza Díaz hablando sola contra un muro de poder. Fue de Diego Alejandro, un hijo con apellido presidencial, pero empujado fuera del retrato. Fue de Paulina casándose sin su padre presente. Fue de Sofía Castro cargando insultos que no le pertenecían. Fue de Angélica Rivera tratando de explicar una casa que México ya había condenado con los ojos. La jaula dorada no se construyó en Madrid, se construyó con cada silencio. Se construyó cuando Atlacomulco confundió destino con derecho divino. Se construyó cuando el PRI volvió a Los Pinos, creyendo que un rostro agradable podía lavar décadas de desgaste. Se construyó cuando los contratos parecían más importantes que la verdad. Se construyó cuando la justicia empezó a tocar a secretarios, directores, operadores, pero no al hombre que había estado en la punta de la pirámide. Y aquí está la parte más amarga. Tal vez Peña Nieto nunca pise una celda. Tal vez nunca escuche una sentencia firme pronunciada en su contra. Tal vez sus abogados logren mantenerlo lejos de cada puerta peligrosa. Tal vez sus contactos sigan funcionando. Tal vez el pacto, roto o debilitado, todavía conserve fragmentos suficientes para protegerlo. Pero hay condenas que no se firman en tribunales. La condena de no poder volver a tu país sin que tu nombre provoque rabia. La condena de vivir en una casa enorme donde el eco pesa más que los muebles. La condena de tener dinero para cruzar fronteras, pero no para comprar respeto. La condena de ver cómo el apellido que debía coronar al grupo Atlacomulco terminó convertido en advertencia. Porque ese es el verdadero final de esta historia. El hombre que debía cumplir la profecía terminó clausurándola. El elegido de Atlacomulco no dejó una dinastía limpia, dejó una ruina elegante, una generación cansada de creer, un país que aprendió a desconfiar de la sonrisa perfecta, una familia atravesada por ausencias, explicaciones y heridas que ninguna visa dorada puede borrar. Peña Nieto puede caminar por Valdelagua, puede jugar golf, puede cerrar la puerta de su residencia, puede vivir entre jardines, seguridad privada y calles europeas donde casi nadie le grita lo que México piensa. Pero la memoria no necesita permiso para entrar. La memoria cruza muros, cruza océanos, cruza urbanizaciones cerradas. Se sienta en la mesa, mira al hombre en silencio, le recuerda la Casa Blanca, le recuerda Pegasus, le recuerda Odebrecht, le recuerda a Diego, le recuerda la boda de Paulina, le recuerda que hubo un país entero esperando justicia. La jaula dorada sigue brillando, pero por dentro está vacía. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Artistas al Descubierto y activa la campana para no perderte las próximas historias de poder, dinero y secretos.